buenos días. Estamos en El Mundo desde el Sur, programa número 90. Soy Maximiliano Barrio Osuna, desde Buenos Aires, y me acompaña, como siempre, mi amigo y colega Raimundo Greguard, desde Santiago de Chile. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Hola, Maximiliano. Qué bueno volver a reencontrarse. Ya estamos a jueves 20 de octubre. Y por acá todo muy bien. La verdad que sí, semana tranquila, relajada. En lo personal, bueno, el martes se cumplieron 3 años desde lo que han llamado algunos el estallido social del 2019. Así que bueno, a mí me tiene un poquito aburrido el tema, así que preferí quedarme en la casa, ver una película, leer un libro y disfrutar la vida desde otra perspectiva. ¿Y tú? Perfecto. ¿Cómo está todo allá bien. en la querida Buenos Aires? Sí, una semana tranquila también, bueno, leyendo mucho, tratando de analizar, contrastando información, buscando fuentes, lo que solemos hacer. Y bien, en lo personal también, esperando el fin de semana que ya está a la vuelta de la esquina. Y bueno, si te parece, comienzo con las noticias del día. Pero por supuesto, ¿para qué esperar más? ¿Para qué alargar la tensa espera de nuestros oyentes? Así que te escuchamos. Bien, el diario El Universal de México publicó un informe en el cual indica que hackers llamados Guacamaya Leaks, ¿ya? En este informe se reveló que estos hackers accedieron a la Secretaría de Defensa Nacional de México. Y bueno, lograron filtrar información en la cual se expone que en 2020, a mediados de 2020, ya gobernaba Andrés Manuel López Obrador. Ha habido enfrentamientos entre bandas narco en el estado de Sonora, ¿no? Entre el cartel del Golfo y el de Sinaloa, para manejar el tráfico de armas, de personas, de drogas a Estados Unidos. Y las Fuerzas Armadas no solamente no conociendo este asunto, no intervinieron, sino que además colaboraron con los grupos en conflicto. Eso según datos de esta filtración que hubo de estos hackers, de Guacamaya Leaks, expuesto en un informe por el diario Universal. Lo que me llama la atención es que, desde que llegó López Obrador a la presidencia, la política de cero tolerancia con el narco que existía durante el gobierno de Felipe Calderón y después de Peña Nieto, que trajo tantas muertes, muertes de civiles, decapitamientos de personas, secuestros de migrantes para que operaran para las bandas narco, aumento de la violencia y de los carteles y además se creó un grupo paramilitar llamado los Zetas. No sé si te acordás. Sí, los Zetas, sí. La política de López Obrador fue terminar con este enfrentamiento militar contra el narco, diciendo, vamos a permitir que actúen, pero no se los va a combatir militarmente, sino que, se los va a combatir de manera más solapada, porque han sobornado jueces, alcaldes, asesinado también magistrados, gobernantes. Fue tremendo lo de México. Sin embargo, durante el gobierno, en medio de la pandemia, a mediados de 2020, seguía ocurriendo estos enfrentamientos y el ejército participó, según este informe, como cómplice de algunas de esas bandas también de tráfico de drogas, armas y personas a Estados Unidos. Le llueve sobre mojado a López Obrador, diría yo. Sí, él tiene una política totalmente contraria, pero yo no sé si esto se le escapó de las manos, si lo sabía, si lo ocultó, si no hizo nada, no sé qué rol tiene el presidente, pero la Secretaría de Defensa, lo tenía en su base de datos aparentemente, ¿no? Si este informe es correcto. Estaremos viendo qué pasa. Siempre hay estas noticias y hay que ver, finalmente quién es la responsabilidad política, aunque claro, finalmente es el presidente, pero ciertamente hay personas que tienen que ejecutar ciertas tareas y por lo visto no lo hicieron bien. Seguramente, sí. ¿Tenés alguna noticia vos? Sí, claro. Vamos a ir a Túnez. Ajá. ¿Te acuerdas que en este país empezó a fines del 2010 este proceso de cambios políticos sociales, ¿no es cierto? Que se llegó a otras partes del norte de África, a Egipto, a Medio Oriente, incluso a Europa. Y te acuerdas que decían que esta era
la excepción, que era un ejemplo para el mundo, y que bueno, y que hay una democracia, y que la primavera árabe, y que sí, bueno, me Túnez, acuerdo de todo eso. Y Túnez es un caos hoy. ¿Qué sucedió ahora? El costo de la vida es altísimo, hay una alza sostenida de los precios de alimentos básicos, no hay azúcar en muchas partes, no hay petróleo tampoco, y además hay una frágil situación económica y, para peor, con un presidente que muchos lo acusan de estar convirtiéndose en un dictador o como mínimo en un mandatario autoritario. La gente se aburrió y ha salido a las calles en Túnez. Ha habido diversas manifestaciones en varios días, no uno, y en distintas partes, y esto ya es algo, las penurias del país a nivel económico vienen así ya mucho tiempo, pero ya esta penuria de productos básicos también se arrastra hace algunos meses. Así que la gente salió a las calles, y de hecho a fines de septiembre un comerciante se suicidó, se ahorcó. Así que fue muy parecido a lo que ocurrió en diciembre del 2010. Así que, claro. En fin, mi única observación es para la gente que le gusta sacar conclusiones antes de tiempo, que lo piensen bien. Claro, sí. No sé, el escenario es similar, ¿no? Un aumento del combustible, aumento de los alimentos, en este momento escasez, en ese momento no sé si había escasez de alimentos, si había un aumento del precio, y había una dictadura que era la de Ben Ali, y ahora, bueno, el presidente no es tan democrático tampoco, ¿no? Está concentrando el poder en pocas manos, el parlamento no sé si está funcionando actualmente. Estaba suspendido. Claro, sigue suspendido. Sí, claro. Es dramático porque finalmente se llega a la conclusión, al analizar los diversos índices, que lamentablemente estaba mejor con Ben Ali que en la situación actual. Pero claro, había una dictadura. Entonces, en los índices de democracia está mejor hoy Túnez, pero ya con un presidente que se está convirtiendo en un dictador. Entonces, esto es como el gato pardo: cambiar todo para al final cambiar nada. Y como ocurrió en Egipto, al final terminó. Claro. Volvió la dictadura, exacto. Los problemas no se resolvieron y volvió la dictadura. Exactamente. Así que bueno, esperemos que esto dé un giro positivo y no haya derramamiento de sangre. Exactamente. Bueno, yo tengo, no es una noticia, sino que es una efemérides. Se están cumpliendo 60 años de la crisis nuclear de los misiles entre la Unión Soviética y Estados Unidos, los misiles que estaban colocados en Cuba, apuntando hacia varias ciudades norteamericanas, misiles con cabeza nuclear, que casi fue el momento en el que la humanidad estuvo más cerca de una guerra nuclear en la historia. Esto trae, bueno, este recuerdo amargo nos pone un poco de frente con el presente, en el cual tanto Rusia como países de la OTAN están hablando de guerra nuclear. Entonces, digamos, se reavivan los viejos temores. Sin embargo, yo creo igual que se está lejos de algo así, pero en ese momento se estuvo a punto de lanzar misiles nucleares, ¿no? Recordemos que en el año 61, un año antes, Estados Unidos, dirigido por John Kennedy, había intentado fallidamente la invasión de Cuba en Playa Girón. Una defensa heroica de los cubanos lo impidió. Luego Estados Unidos colocó misiles en Turquía, misiles con cabeza nuclear que apuntaban hacia la Unión Soviética, y la Unión Soviética de Nikita Khrushchev los colocó en Cuba. Y luego de una negociación con Kennedy, el gobierno de Moscú decidió retirar esos misiles a cambio de que Estados Unidos retirara los misiles de Turquía y se comprometiera a no invadir Cuba, a lo que respetó Estados Unidos hasta el día de hoy. No ha intentado invadirlo, sino que le ha puesto un bloqueo feroz que dura ya 61 años. Pero esta retirada de los misiles por parte de Moscú fue sin consultar a Cuba, que se enteraron 3 días después los cubanos a través de Radio Moscú, que era por un canal oficial. Así que esto los dejó totalmente desprotegidos a Cuba, se sintieron traicionados por Moscú. Sin embargo, bueno, ha mantenido siempre
la revolución continuó y bueno, Estados Unidos cumplió su palabra, Rusia tampoco volvió a poner misiles y bueno, la historia conocida. Fue el momento en el que se cumple 60 años, en el momento en que la humanidad casi se enfrenta a una guerra nuclear catastrófica. Sí, que muy buena tu efeméride porque sirve para recordar hoy, como tú decías, en este conflicto entre Rusia y Ucrania, en que ya se ha hablado de la opción, la posibilidad del uso de armas nucleares, que por favor, que prime la cordura y que no tengamos que en 60 años más hablar ya no de la crisis nuclear Estados Unidos-Unión Soviética, sino que de la crisis nuclear OTAN-Rusia. Claro, ojalá que no. En fin, para pasar este trago amargo de la amenaza nuclear, yo voy a hablar de otro tema. ¿Conoces a Abu Bakr Sumahoro? No tengo el gusto. Yo tampoco lo conocía. Y me imagino que muchos tampoco lo conocen. Pero es un nombre para anotar. ¿Sabes por qué? No, ¿quién es? Es el primer, en toda la historia de Italia, es el primer diputado de raza negra. Ajá. Finalmente. Yo siempre reclamo, siempre digo que en Europa uno ve a los negros en los equipos de fútbol, en las competencias de atletismo, limpiando las calles, pero no en el poder. Claro. Así que hoy Italia me está tapando la boca. Espero que no sea diputado por un partido ultraderechista, racista, xenófobo, ¿no? Él integra la alianza entre los verdes y la izquierda. Ajá, está bien. Dice que va a defender las condiciones de los trabajadores y su país de origen, su origen, de Costa de Marfil. Me parece algo positivo, pensando que en Italia hay un sector muy conservador, xenófobo. Así que ojalá que esto sea destacado. Me parece que es una noticia no tan relevante como otras, pero es muy importante destacar que por fin en Italia hay un diputado de raza negra. Así es. Muy, muy interesante, ¿no? Desconocí esa edad. Así que, Abu Bakr, te deseamos lo mejor. Así es, lo apoyamos desde este programa. Nos hicimos fans y seguidores de Abu Bakr. Sí, desde el fin del mundo, desde el sur del mundo, aquí cerca de la Antártica. Bueno, no estamos tan cerca nosotros, pero no. Dejémoslo desde Santiago de Buenos Aires. Le deseamos lo mejor al gran Abu Bakr. Así es. Bueno, si te parece, después de estas noticias, que fueron más amenas, me parece que las del programa pasado. Sí, la del pasado yo terminé deprimido. Sí. Pasamos directamente a los análisis del día, después de la pausa, por supuesto. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo, así que cuando quieras nos vamos a la pausa. Bien. Si te parece, adelanto el tema que voy a tratar. Sí, me parece muy bueno. A ver, ¿de qué vas a hablar? Bien, vamos a deprimirnos porque aumenta la tensión entre las Coreas y una de ellas tiene armamento nuclear. Así que, después de la pausa, lo abordaré. Ok, qué deprimente. Bueno, tendremos que esperar un rato para escuchar ese análisis, Maximiliano. Adelante. Estamos de vuelta con el segundo bloque del Mundo desde el Sur, programa número 90. Maximiliano nos contaba ya y nos adelantaba que crece la tensión entre Corea del Norte, Corea del Sur, o si prefieren la República de Corea y la República Democrática de Corea. ¿Lo dije bien, Maximiliano? Sí, así es. ¿Qué está pasando? Sí, resulta que, bueno, hace poco llegó a la presidencia de Corea del Sur un nuevo presidente que se llama Yoon Suk-yeol, el cual, pertenece a un partido de ultraderecha, es aliado de Japón, de Estados Unidos principalmente, y acaban de finalizar los primeros ejercicios militares trilaterales desde 2017. Trilaterales porque lo integran Corea del Sur, Japón y Estados Unidos en el Mar de Japón. Quiero recordar que el Mar de Japón no es el mar que le pertenece a Japón, sino que ese es el nombre. Está compartido ese mar por Japón, Corea del Norte y Corea del Sur.
ahí tienen sus aguas soberanas cada país, ¿no? Entonces en aguas surcoreanas y en aguas japonesas hicieron movimientos tácticos Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Bueno, cada vez que sucede esto, que hay movimientos militares, Corea del Norte lanza algún misil como para protestar. Esta vez el misil que lanzó pasó por encima del espacio aéreo de Japón. Sin embargo, el espacio aéreo, si no me equivoco, tiene unos 100 kilómetros, el espacio aéreo soberano, y por encima de eso ya no es más el espacio aéreo de ese país. El misil con capacidad nuclear, que no tenía una cabeza nuclear, pero podría llegar a tenerla, voló a 1000 kilómetros de altura, o sea, muy, muy alto. Mucho más alto que algunos satélites. Y cayó en el Océano Pacífico, del otro lado, atravesó el cielo, pasó por encima del territorio japonés sin entrar en su espacio aéreo. Bueno, desde Japón se lanzó una alarma, pero principalmente Japón en este momento está bastante moderado con respecto a Corea del Norte, no lo está señalando tanto, está tratando de reconfigurar sus relaciones con China, con Rusia, con Estados Unidos, está en otro tema Japón, ¿no? Sin embargo, Corea del Sur y este presidente, hace de su gobierno la causa de su gobierno un enfrentamiento constante con el norte, a diferencia de el gobierno anterior, que es un gobierno dialoguista con el norte, que está a favor de la integración, pero no de una integración forzada, o que Corea del Sur, asimile a Corea del Norte como sucedió entre las Alemanias, ¿no? Que Alemania Occidental absorbió a la Alemania Oriental. No, una integración más consensuada está buscando el presidente anterior. Pero Yoon Suk-yeol, busca asimilar a Corea del Norte, como tragarse a Corea del Norte y que desaparezca y que forme parte de Corea del Sur y que sea una sola Corea, pero con... que predomine la política y la economía y todo lo de Corea del Sur. En realidad los partidos conservadores tienen esa visión, digamos. De la reunificación de la península hablan todos, pero existen estas diferencias, ¿no? Los más moderados quieren más diálogo. Por eso, durante la época de Donald Trump, gracias a la mediación del presidente anterior de Corea del Sur, que era dialoguista, se pudo llegar a 2 encuentros entre Trump y Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. Uno fue en la frontera desmilitarizada de las Coreas y el otro, creo que si no me equivoco, fue en Singapur, el segundo encuentro. Bueno, sí, dime. Antes que sigas, perdona, ¿por qué crees que finalmente se produce esta tensión? O sea, hoy, yo sé que hay factores históricos, pero ¿hay algo que hoy esté generando esto? Más allá de lo que mencionaste, el cambio de presidente. Sí, existe que... sabemos que Corea del Norte es un estrechísimo aliado de China, y bueno, tiene que ver un poco con la lucha en el Pacífico entre Estados Unidos y China. Mantener a Corea del Norte como una amenaza permanente de Estados Unidos... no solamente le da al Pentágono la excusa para poder militarizar el Pacífico, pero que el objetivo final yo creo que es China. Aunque Corea del Norte tiene sus propias armas nucleares, es un enemigo de Estados Unidos y principalmente de Japón y de Corea del Sur, depende de quién gobierne, es de temer porque tiene capacidad nuclear, digamos. Eso le ha servido para defenderse. Nadie se atreve a invadir Corea del Norte ahora. Antes se hablaba de una invasión a Corea del Norte. Ahora, con esta capacidad nuclear que tiene, ya lo están pensando, lo están reflexionando más. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, muy, muy atinada la pregunta. Hay que recordar que en Corea del Sur hay 30.000 soldados norteamericanos. 30.000. Estacionados, sí. Desde la guerra de Corea están. Por supuesto no son los mismos, ¿no? Porque ya claro, sería muy viejo, ¿no? Bueno, perdón por esta humorada. Y entonces China se plantea a sí mismo, ¿no? Corea del Norte es un aliado militar, le sirve de contrapeso en la región. Pero hay 2 problemas. Se sabe que si se llega a reunificar Corea, los 30.000 soldados norteamericanos se van a tener que ir. Pero va a haber una sola Corea y quizás no tan aliada de China como es Corea del Norte. Y otro problema que tiene es las relaciones comerciales con Corea del Sur. China y Corea del Sur tienen relaciones comerciales muy fructíferas para ambos actores. Entonces,
no entran nunca en colisión, a pesar de que haya algún conflicto fronterizo, algunas islas en disputa, pero no entra en colisión. Y también en esta alianza militar, estos ejercicios militares que hubo entre Estados Unidos, Japón y Corea, existe otro problema, en el cual Corea del Sur no termina de confiar, gobierne quien gobierne, no termina de confiar en Japón, porque les quedan los recuerdos de la guerra en los cuales se han sometido a horrores, no sé si te acordarás, esclavitud sexual, han sido invadidos durante, pero si no me equivoco, la península de Corea estuvo casi 40 años invadida por Japón. Fueron momentos muy muy duros, y hay un museo en Japón donde se reivindica la figura de algunos militares genocidas que han actuado en Corea y en China. Así que bueno, no terminan de confiar, pero el presidente el presidente de Corea del Sur, ¿no? Yoon Suk Yeol, acaba de lanzar un mensaje a los coreanos diciendo que se preparen para las provocaciones de Corea del Norte, y se está refiriendo a los misiles que suele tirar Corea del Norte hacia el mar, como advertencia, pero se está elevando la tensión por esto que mencioné, y el presidente de Corea del Sur no la baja, sino que hace de eso su propio discurso político, y casi su política la está centrando en el enfrentamiento con el norte, también porque la popularidad bajó mucho. Asumió hace unos meses nada más, y cada vez que la popularidad baja, se echa a mano al nacionalismo contra Corea del Norte principalmente. Así que bueno, quería brevemente exponer un poco cómo está la situación entre las Coreas, que luego de estos ejercicios militares con Japón y Estados Unidos, la tensión ha recrudecido y el presidente surcoreano no pone paños fríos. Sí, es un tema que hay que seguirlo, porque el conflicto, el choque entre las Coreas obviamente afecta a los vecinos, a la región, y finalmente también a las grandes potencias. O sea, tú lo has mencionado, o sea, hay 30.000 militares estadounidenses en Corea del Sur. Claro. No es un dato menor. Y además que esto se une, porque al final todo esto va ligado a todo lo que está pasando en el Pacífico, ¿no? El Pacífico Sur, el sudeste asiático, el Mar Amarillo, la disputa Corea del Sur con Corea del Norte, el rol de China, la desconfianza histórica que hay por parte de Corea del Sur respecto a Japón. En fin, es una ecuación bastante compleja. Claro, sí. Así que bueno, estaremos siguiéndolo desde este programa, por supuesto. Sí, por supuesto, un tema muy interesante, Maximiliano. Bien, luego de la pausa, ¿te parece si pasamos al último análisis? Así es, vamos a estar cerrando ya el programa con un tema me parece a mí muy atractivo. Ajá, ¿querés adelantarnos? Sí, vamos a hablar sobre una línea de transporte multimodal que incluye líneas marítimas y ferroviarias, que va a unir a China con África pasando por Europa. Wow. Bueno, después de la pausa nos vas a contar de qué se trata. Absolutamente, estoy esperando ansiosamente para contarles sobre esto. Muy bien, adelante. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa 90. Y bueno, Raimundo, a ver, contanos, ¿cómo es eso de que se va a unir China con África pasando por Europa? ¿De qué se trata? Mire, tú conoces una ciudad china que se llama Chengdu o Chengdu, no sé cómo se dirá en chino, Chengdu. No, ¿dónde queda? ¿En el este, en el oeste? Queda en el suroeste de China, en la provincia de Sichuan. Sichuan, ¿no? Sichuan es el nombre, sí, Sichuan. Sí. Está, como dije, en el suroeste. No está cerca de Myanmar o de Bután. O sea, igual está en el interior de China, pero no tan lejos de estos otros países. Y resulta que desde ahí hay una línea ferroviaria. Esta existe desde el 2013, que llega hasta Europa. Ajá. Es un tren euroasiático, ¿ya? Sí. Y ahora se inauguró lo siguiente: es una nueva línea de transporte multimodal, como dije antes, vía tren y vía mar,
que va a comenzar en Chengdu, en China, que va a seguir hasta Hamburgo, en Alemania. Recordemos que Hamburgo es un puerto. Y que desde este último, vía barco, va a seguir hasta Casablanca, Marruecos, que es la capital financiera de este país y que también tiene un puerto. Claro. Me pregunto, para llegar a Europa, esta línea ferroviaria atraviesa Rusia, Kazajstán, ¿por dónde va hacia Europa? Esta pasa por países del Asia Central. No recuerdo exactamente cuáles, todos, pero yo sé que pasa por ahí. Y de ahí sigue pasando por, me parece, que pasa por, no sé si pasa por Rusia. A ver, mira, tendría que buscarlo acá. A ver, a nivel, por curiosidad nada más. No, lo vamos a buscar aquí, es que no recuerdo bien. Así que claro, aquí está. Aquí está. Aquí estoy viendo el mapa. Aquí, ya. El mapa, ya. Sí, parte en China, como dije, en Chengdu. Y luego pasa por... sí. Aquí estoy viendo el corredor. No, no, a ver. Sí, no te das problema. Continúa con... Después lo voy a buscar porque si no me voy a... Pero me parece que pasa por todo Asia Central y después Georgia, ¿ya? Uh-huh. y Rusia, y después Polonia, y después Alemania. Bien. Me parece que ese es. Bueno, resulta que... ¿Cuál es la ventaja de esto? En total recorre por vía terrestre y por mar, son 5.000 kilómetros, ¿ya? Sí. Pero esta nueva línea va a unir en primer lugar a Chengdu, China, con Casablanca en apenas 35 días. Es decir, se van a recorrer 500 kilómetros menos, ¿ya? Y el trayecto va a demorar entre 3 y 5 días menos de lo habitual. Ajá. ¿Ya? Bien. ¿Por qué? Porque se establece una línea ferroviaria que acorta los tramos y después lo mismo pasa con en la vía marítima desde Hamburgo hasta Marruecos, ¿ya? Recordemos que otros pasos que tiene China son a través del Océano Índico. Claro. Mar Rojo y después el Mediterráneo. Entonces, en el fondo, la gracia de este proyecto es que acorta los tiempos y las distancias. Sí, tiene que ver con la nueva ruta de la seda, me imagino, ¿no? Bueno, va ligada a la ruta de la seda, va ligada al corredor euroasiático, va ligado al tren del sudeste asiático, es decir, todo esto está conectado con el plan estratégico de China de construir una serie de vías ferroviarias y también vías marítimas para seguir conectando a China con el resto del mundo y específicamente con las regiones o los países con los cuales tiene importantes vínculos comerciales o con los cuales quiere desarrollar nuevos vínculos o aumentar el flujo de intercambios. Claro. Bien. Bueno, se van a beneficiar varios países de esta obra de infraestructura, bueno, principalmente China, me parece. Y otros han nombrado a Marruecos y también todos los países del Asia Central, digamos, es una gran integración. Sí, es una integración intercontinental o transcontinental, como quieran llamarlo. Une a Asia con Europa y finalmente ahora con África. Claro. Aquí yo creo que aquí ganan todos y yo creo que es la estrategia que ha utilizado China, el famoso win-win. Y bueno, yo creo que nuevamente hay que decirlo, dejando al lado el tema humano, de los derechos humanos, la democracia, hay que decir que la estrategia china ha sido, en mi opinión, mucho mejor que la de Europa y la de Estados Unidos. Sí. Sí, aparentemente tiene rasgos que no tienen las estrategias europeas o norteamericanas, ¿no? Que son más de corte imperialista. Lo de China también hay una dominación del más fuerte al más débil, pero creo que hay
también más ventajas y oportunidades para hacia los socios minoritarios, ¿no? ¿Lo ves así también? Sí, o sea, yo creo que en vez de apostar por los conflictos, las guerras, y por vender armas, que también vende armas, pero mucho menos, tengo entendido, pero China, en vez de apostar por crear conflictos o ingresar a conflictos, apuesta por integrar y apuesta por construir infraestructura. Entonces yo creo que es el principal cambio para mí, o sea, en que yo gano pero tú también. Claro. El punto suspensivo, el signo de exclamación lo ponemos con el asunto de las deudas, de los préstamos. Pero esto de construir una infraestructura realmente impresionante me parece que es bueno no solo para China, sino que para todos los países. Y me imagino, yo sé que muchos de estos trenes funcionan con carga, pero también con pasajeros. Claro. Entonces, mira, solo para que sepas, Maximiliano, en el 2021, esta línea ferroviaria que une a Chengdu con Europa, China-Europa, realizó 15.000 viajes. Bueno. Claro. Muchos, estamos hablando de un volumen amplio. Exactamente, entonces es realmente algo importante. Y habrá que seguir cómo sigue esta integración a nivel mundial, a nivel intrarregional, y qué van a hacer los otros países con este crecimiento de China. Recordemos que en otros programas hemos hablado del famoso corredor India-Mediterráneo, que quizás va a ser una buena competencia. Claro. Sí. Yo creo que India no puede competir con la ruta de la seda china, pero sí puede acercársele. Claro, ofrecer alternativas interesantes que les sirvan a ellos también. Claro. Bien. Bueno, muy interesante. Seguiremos a ver cómo se va desarrollando este nuevo corredor, esta nueva integración pacífica entre los países, que es lo que destacamos siempre acá. Así que bueno, si te parece, vamos terminando el programa porque ya llegó a su fin. Llegó a su fin. Y mira, como yo soy perfeccionista y averigüé, antes de terminar, Maximiliano, el tren pasa por Kazajstán. Bien. ¿Ya? Genial. No esperaba otra cosa de vos. Antes de terminar el programa, ya tenés el dato que te consulté. Bueno, muy bien. Lo agradecemos nosotros, yo como participante del programa y como oyente también. Está bien, habría que hacerlo, así que, bueno. Bien. Bueno, les agradecemos a los oyentes habernos acompañado, nos encontramos el próximo lunes y bueno, un placer haber hecho el programa con vos. Sí, lo mismo digo para ti, Maximiliano, te deseo un excelente fin de semana, lo mismo para nuestros oyentes y será hasta el próximo lunes 24 de octubre. Así es. Bueno, nos estamos viendo y gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.